desde aquella época ha cambiado mucho el panorama nacional e internacional, pero la educación es más imprescindible cada día. Nuestra tarea profesional es más necesaria cada día precisamente para esto, para ayudar a cada aprendiz a dar el tránsito de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. O en otras palabras, nuestra función clave como docentes cada día es más importante para ayudar y acompañar a los sujetos a que construyan su propio y singular proyecto de vida. Como personas autónomas y sensibles, como profesionales competentes y cultos, y como ciudadanos honestos, éticos y solidarios. Pues bueno, estoy seguro que estos días aprovecharéis para dar un impulso a esta profesión nuestra. Deseo que el encuentro sea un éxito y que contribuya a la dignificación de la profesión docente tan necesaria en todo el mundo. Espero que os pueda dar un abrazo en el futuro de manera presencial y por ahora un abrazo solidario desde aquí, desde Málaga, deseándonos mucho ánimo, mucha suerte y mucha salud. Le deseamos una pronta recuperación al doctor Ángel. Continuando con el programa, nos hace el honor de impartir una conferencia magistral el doctor Carlos Moya Oreca de San Antonio, Chile. Nos acompaña como moderadora de esta participación la doctora María Enriqueta Mancilla Rendón. A ambos les pedimos suban al escenario y les damos un fraternal aplauso. Cedo la moderación a la doctora María Enriqueta Mancilla Rendón. Buenos días. Para mí es un gran orgullo presentar al doctor Moya. Él es chileno de nacimiento, actualmente es rector del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, IALES, y coordinador científico de los programas del doctorado latinoamericano de IALES posgrados. Profesor de educación diferencial, convención en trastornos del aprendizaje, Universidad de Chile, tiene grado académico de doctor en psicopedagogía por la Universidad Católica de Lovaina, La Nueva, Bélgica, y una segunda licencia en psicopedagogía y prueba de preparatoria al doctorado, licenciado en políticas y prácticas de formación de la Universidad Católica de Lovaina, La Nueva, Bélgica. Es doctor honoris causa por la Universidad de la Integración de las Américas, UNILA, Paraguay. Ha obtenido los premios académicos honoríficos como la Medalla de Honor al Mérito por la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora Meyes, Barinas, República Bolivariana de Venezuela. También es vicepresidente y cofundador de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria, AIDU, profesor invitado en diversas universidades y centros de investigación de países latinoamericanos, europeos y adscrito a centros de posgrados y de investigación avanzada. Entre sus funciones académicas más relevantes se encuentran coordinador latinoamericano del programa de doctorado conjunto en diseño curricular y evaluación educativa de la Universidad de Valladolid, España, Universidad de los Lagos, Chile y la Red de Universidades Regionales Latinoamericanas, coordinador latinoamericano del programa de doctorado conjunto en investigación intercultural latinoamericana de la Universidad de Valladolid, España, IALES, y
también realiza actividades editoriales y comparte comités científicos internacionales. Tiene publicaciones en revistas especializadas de problemática de los ámbitos de la educación, la pedagogía, la didáctica y posgrados, pedagogía, evaluación institucional. Es integrante de múltiples comités científicos de congresos internacionales. También cuenta con más de una docena de textos y publicaciones en los que se encuentran la pedagogía, autores, aprender como un proceso de significar, producción de saberes en la formación de posgrados por la Universidad Pedagógica Nacional de México, la Benemérita de Puebla, y formación docente y transformación universitaria, Universidad La Salle. También ha dirigido tesis alrededor de 200 trabajos terminales en diversas universidades de Chile, América Latina y Europa. También ha participado en grupos de investigación sobre interculturalidad y migraciones, Universidad de La Coruña en España, en la Fundación para la Investigación y la Formación Intercultural y Educación para el Desarrollo de Valladolid, España, y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Es muy extenso el currículum del doctor Moya y para nosotros es un gran aprecio tenerlo aquí, y ahora nos va a compartir una conferencia. Doctor, por favor, adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Feliz de estar nuevamente en México, en un simposio internacional de la EDU de México, y también en esta alma mater que es la Universidad de La Salle. Recién conversaba con el hermano Lorenzo, que viene de Colombia y que va a ser conferencista, de mi experiencia en la Universidad de La Salle de Mato Grosso, que precisamente viajé a ella en un evento simultáneo con un evento en México, porque quería conocer las condiciones de trabajo en esa región del interior de Brasil. Bueno, deseo antes de comenzar hacer algunos saludos. En primer lugar, saludar al equipo organizador del Congreso, a la doctora Alicia Rivera, quien ha hecho mucho mérito por el desarrollo de la docencia y didáctica universitaria en México. Verdaderamente ha hecho un apostolado con sus equipos, con sus alumnos, con los colegas de distintas universidades que la acompañan. Quiero también primero hacer notar que hoy, en estos días, se cumplen 20 años, desde que junto con Miguel Ángel Zabalza y otros compañeros fundamos AIDU, la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, cuyo nombre artístico también es Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Llevamos 20 años sin ponernos de acuerdo si es de docencia universitaria o si es de didáctica universitaria. Miguel Ángel Zabalza, que está presente, que va a dar una conferencia, es el promotor de esto. Es el organizador, el cerebro, el que le ha dado vida, el que ha mantenido despierta esto. Y ya con la capacidad de organizar congresos internacionales donde hemos recibido más de 3.000 ponencias y con personas, investigadores que vienen de más de 800 universidades. Y somos una institución de académicos sin fines de lucros, nadie cobra nada y todo dedicado a la ciencia y a la investigación. Así es que en este 20º cumpleaños quiero que le brindemos un aplauso al doctor Zabalza. Él me robó porque en verdad yo estaba en la Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria, pero que era de un corte anglófono y francófono. Estaban todas las universidades francesas, europeas y de las ex colonias francesas y universidades norteamericanas de Canadá. Y nosotros queríamos, también inspirado por él, una asociación que fuera hispanoparlante y castellano parlante. Entonces, de ahí nace esa idea de la IDU.
Bueno, voy a presentar una conferencia cuyo sentido es asumir la naturaleza, lo que me parece es la naturaleza de la convocatoria de este simposio. Si ustedes revisan el programa, varias de las conferencias, intervenciones y ponencias tienen como objetivo siglo XXI. Nuestra visión es insatisfactoria de los modos y de los usos actuales de la vida universitaria en los distintos países. Evidentemente yo tengo un signo latinoamericano, la realidad universitaria latinoamericana es distinta a la europea, pero además entre nuestros países a México y encuentra no una universidad sin conflicto, pero una universidad gratuita, una universidad abierta, una universidad siente que la idea republicana que fundó el sistema universitario chileno y el de varios países latinoamericanos ya no existe. Entonces, pensar en la perspectiva del siglo XXI es evidentemente un ejercicio que no es inútil. Probablemente no será efectivo, pero no es inútil. Antes de empezar, les quiero contar una anécdota. Cuando llegamos al milenio, cuando llegamos al año 2000, en todas partes se hicieron discusiones, no solo respecto al acabo del mundo, porque esa era una parte de la población que pensaba que esto se iba a terminar, sino en el mundo académico tuvimos bastantes discusiones. Y en una discusión que tuve yo con personas muy importantes, que eran incluso algunos fueron ministros de los gobiernos de la transición en Chile, uno sostenía con mucha pasión que gente como yo, que siempre hablábamos del futuro, de la transformación social, de los cambios sociales, estábamos muertos porque lo que iba a pasar en el siglo XXI era que el desarrollo arrollador de la tecnología y el cambio, por lo tanto, de medios iba a sustentar relaciones sociales y tipos de sociedad distintos. Y que yo estaba fuera de foco, mejor que dejara de hablar, que me retirara, en fin. Entonces, en ese contexto, yo le dije, bueno, nosotros no podemos saber efectivamente lo que nos va a pasar de aquí al año 2100. Sin embargo, nosotros podemos hacer un ejercicio. Veamos qué pasaba en 1900 y veamos qué sucedió en 1999. En el año 1900, principio del siglo XX, nosotros teníamos el maquinismo industrial. Toda la gente hablaba de mecanismos, los mecanismos de la educación, porque el lenguaje del mecanicismo, de la industrialización, copaba transversalmente las interacciones. Incluso se publicó un libro muy hermoso de las máquinas extraordinarias en Londres sobre personas que hacían aplicaciones de la energía a vapor. No había forma de saber que 12, 13, 15 años después iba a haber aviación, que iba a haber radiocomunicación, que iba a haber televisión, transmisión de imágenes a distancia, y todo lo que fue la vorágine, incluyendo las dos guerras europeas o mundiales, con una cantidad de millones y de millones de muertos, la transistorización, la miniaturización y todo el desarrollo. Y ahí yo saqué la conclusión, estimados colegas y amigas, que si uno mira el desarrollo tecnológico, necesariamente tiene que concluir que el desarrollo tecnológico es exponencial. Se multiplica por sí mismo, con una limitación, el mercado. Ya, si tenemos oportunidad, hablaremos de eso. Pero si yo me fijo ahora, no en la tecnología, me fijo en los valores del humanismo, en los valores de la libertad, en los valores de la justicia social. Si yo me fijo en los valores del amor, de la paz, de 1900, y me fijo en esos mismos valores en el año 2000, no hay mucha diferencia. Cambian los contextos históricos. Y entonces saqué la segunda gran conclusión. Si la tecnología se reproduce exponencialmente, los valores y fundamentos del humanismo se reproducen racionalmente. Y nosotros vivimos en las universidades de pronto situaciones de acoso tecnológico.
como que debiéramos alienarnos de nosotros mismos y de la función docente, porque la tecnología nos va a invadir, porque los medios tecnológicos van a superar nuestra capacidad de poder seguir siendo humanos, hombres, mujeres, racionales, con valores, construyendo relaciones sociales. Eso quería. Bueno, ya que hablamos del siglo XXI y de las posibilidades que nos puede brindar este vector de tiempo hacia el futuro, yo dije, bueno, entonces voy a usar la metáfora de que el siglo XXI es un árbol y que ese árbol nos va a dar la sombra. Entonces, esta primera conferencia tiene la aspiración a estar ubicada debajo de la sombra del árbol del siglo XXI. Si hablamos de crisis universitaria, hay preguntas generadoras, para usar la metodología de Paulo Freire, que tenemos que hacerlo necesariamente para sustentar la idea de la crisis universitaria. Y también decir de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis. Hay un antiguo y muy usado, una muy usada definición de crisis, que es la que hace Antonio Gramsci, que dice que la crisis existe cuando lo que tiene que morir no muere, porque lo que tiene que nacer no nace. Esa idea de que la crisis se da en la tensión y en la contradicción no resuelta entre lo que tiene que morir y lo que tiene que vivir, yo creo que tiene cierta vigencia para ser aplicado a la situación y a la condición universitaria. Entonces, la idea nuestra no es ver la crisis como un mal, sino la crisis como una oportunidad de transformación. Es decir, la posibilidad de generar condiciones para que el sentido positivo que le queremos dar a la vida universitaria en el presente y en el futuro, podamos instalarlo en dinámicas académicas. ¿Por qué hablamos de crisis universitaria? ¿Y por qué decimos que la crisis universitaria es sistémica? Porque son procesos que ya se comienzan a globalizar y comienzan a afectar de la misma manera y del mismo modo a distintos sistemas universitarios y distintas lógicas universitarias. Las lógicas universitarias se reproducen porque algunas de ellas, como las lógicas universitarias tradicionales, se reproducen en el contexto de la ciencia y de la investigación. Hay lógicas universitarias actuales que se reproducen en la lógica empresarial y del lucro. Y eso ha generado la instalación de condiciones de vida universitaria que son hoy un problema que no podemos pasar por encima. Hay dos formas de leer la crisis universitaria. Una, pararse en las instituciones, pararse en el ministerio, pararse en el Sistema Nacional de Acreditación, pararse desde la gestión y leer la crisis universitaria que normalmente se nos va a aparecer como una situación de no adaptación a las condiciones de funcionamiento que nos parece son actuales. Pero hay otra perspectiva, y es la que yo voy a usar, y es la que siempre uso o trato de defender, que es leer la crisis de la universidad desde las prácticas de formación. Pararme donde nos paramos los profesores, pararnos donde se paran nuestros alumnos, pararnos donde está la interacción pedagógica, la interacción didáctica, donde se producen las situaciones de formación, ver la crisis desde ahí. Y entonces, mi intención es que ojalá yo pueda transmitir algunas cosas que me gustaría que ustedes conocieran. Componente de esta crisis. A nivel institucional, y esto tiene mucho que ver con la situación de Chile y otros países sudamericanos, ¿no? Primero, se legitima un modelo de universidad de mercado, que por supuesto trae consecuencias, porque impone modelos de gestión, ¿no?, de acreditación sesgada, ¿no? Se instala el concepto de calidad de la educación, que es un concepto de la economía, que no es de la educación,
UNESCO tenía otro concepto, el de las pedagogías eficaces, que da cuenta de las prácticas pedagógicas. La calidad de la educación da de componentes de composición. Tal es así que en Chile el sistema de acreditación no tiene indicadores de docencia. Si uno ve la pauta, la matriz de autoevaluación que el sistema de acreditación chileno promueve en las universidades, hay un acápite referido a la docencia, pero definen la docencia como los componentes e indicadores de formación de los docentes. ¿Cuántos docentes con doctorado? ¿Cuántos docentes con posgrado? ¿Cuántos docentes con jornada completa? ¿Cuántos docentes? Pero no entran a la sala de clase. Se acredita la calidad de la educación sin poner en el centro la calidad de las prestaciones pedagógicas, de la interacción del trabajo docente. Es una irracionalidad, pero se funciona y se sostiene. Lo grave de esto, lo terrible, es que cada vez más las asignaciones de fondos públicos se asignan en función si la institución está o no acreditada. Por lo tanto, el reconocimiento de los estudiantes y de las becas o de préstamos que el Estado hace, se va haciendo solo a las universidades acreditadas. Y se genera una histeria, porque toda la función académica de una universidad se trastorna y se transforma en un esfuerzo por cumplir los formalismos de los formularios y de la autoevaluación docente, que hace que se pierda completamente la perspectiva y se asesine vilmente el proyecto universitario de comunidad universitaria, y efectivamente haya una influencia distorsionadora en las prácticas docentes. Pero esta asignación de recursos a partir de estos criterios, que están basados en lógicas mercantiles y impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, son las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional hace para el funcionamiento de los sistemas educacionales en América Latina. Bueno, qué bueno que el árbol del siglo XXI nos preste sombra, porque tenemos que trabajar. Esto ha traído consecuencias a la universidad pública porque ha reducido su financiamiento y lo ha obligado a autofinanciar. Entonces la universidad pública ha comenzado a privatizar, ¿no?, segmentos de la actividad económica y empresarial. Hay un mito detrás de esto, que las universidades se parezcan a las empresas, que los rectores se parezcan a los gerentes y que las prácticas de control y gestión sean como las que funcionan en empresas constituidas para producir lucro. Y eso no es la universidad. Eso no puede ser la universidad. Esa no es la universidad que nosotros queremos. Pero nosotros no estamos desarmados porque tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad de reflexión crítica, tenemos la capacidad de pensar. Y mientras mantengamos nuestra autonomía y nuestra condición y alteridad docente, sobre todo de América Latina, mantengamos esta impronta emancipatoria, vamos a ser capaces de vivir y de sobrevivir. Entonces, pensar la universidad en el siglo XXI no es un ejercicio de gimnasio, constituye la vida cultural de nuestros hijos y de nuestros países. Entonces, este modelo sustentado en el lucro no invierte en docencia, porque invertir en docencia y en docentes es invertir en comunidad. Aquí se han hecho reformas educacionales y universitarias sin tomar en cuenta a los profesores. Y hay un viejo principio, tan viejo como Comenius, que no pueden haber cambios en la educación sin los profesores como protagonistas y sin los profesores participantes. Ellos pueden mirar y conceptualizar a los profesores como operadores profesionales. Tipos que al estar con sueldo tienen que cumplir las instrucciones de los manuales de gestión. Y hemos presentado en un congreso de la IDU en Porto Alegre el año pasado
el resultado de 2 investigaciones doctorales que me tocó a mí dirigir en mi instituto, sobre de qué manera las políticas públicas inspiradas en el neoliberalismo alteran genéticamente las prácticas docentes. Voy a hacer una síntesis porque los materiales los pueden encontrar en Internet, pero de lo que se trata acá es de que efectivamente en universidades que se habían comprometido en mejorar la gestión, etcétera, universidades que ya no existen porque no cumplieron las exigencias de la acreditación, los docentes, más que preocuparse de los proyectos de formación de los alumnos, estaban preocupados de satisfacer las recomendaciones del sistema de acreditación. Y eso alteraba el carácter de la universidad, porque la universidad, al no estar acreditada, recibía alumnos con menor puntuación, de estrato socioeconómico bajo, y los profesores entonces comienzan a tener una relación con sus alumnos, diciendo que sus alumnos no saben aprender, que sus alumnos, en fin. La relación pedagógica en las carreras que nosotros investigamos se vio deteriorada por eso. En el plano de las prácticas y entonces esta realidad instala una inercia académica que refuerza la ritualidad enseñante, genera un nuevo perfil y una nueva identidad docente. Lo simpático es que esta nueva identidad docente, que es una identidad impuesta por presiones del mercado, se transforma en el modelo de identidad profesional. El ser profesor es cumplir con todas las exigencias y adaptarse perfectamente a los sistemas de acreditación. Pero es un modelo que en el caso de Chile funciona en el marketing, en los periodos de reclutamiento de alumnos, se gastan millones y millones de dólares en la televisión, en todos los medios, se ofrecen, igual que en los supermercados, una serie de prebendas para capturar alumnos. Entonces, el modelo se considera exitoso cuando hay rentabilidad. Bueno, ¿cuáles son los desafíos sistémicos para la universidad? En especial la Universidad Latinoamericana. En primer lugar, históricamente las universidades somos el lugar desde el cual nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos pensamos en comunidad. A pesar de que nosotros continuamos siendo dependientes del modelo de Universidad del Norte, dependientes del conocimiento, que no tenemos culturas capaces de leer y de transformar nuestra propia realidad, esta dependencia del conocimiento hace que las líneas principales de desarrollo de la cultura y las identidades estén siempre presentes en un modelo que yo he denominado la Universidad del Norte. Por cierto, hemos pensado y estamos pensando ya hace 30 años el modelo de la Universidad del Sur. El modelo de la Universidad del Norte no es un norte geográfico, es un norte epistémico. Hemos conversado ayer con la doctora Alicia Rivera y el doctor Antonio Carrillo, que están en un proyecto en Oaxaca con una escuela normal de rescate del patrimonio cultural y de los saberes culturales, que parece maravilloso, porque la idea de contrarrestar esto es desarrollar nuestra propia capacidad a mirar con nuestros ojos, a leer y a nombrar las cosas con nuestras palabras, a reconocer la ética, la estética, la textura de nuestras realidades. Porque de lo contrario, este modelo de imposición evidentemente sigue impidiéndonos, encegueciéndonos en nuestra capacidad a leer, conocer, reconocer, comprender, transformar y resignificar nuestra realidad.
La paradoja es que al mismo tiempo que se cuestiona la universidad de una supuesta incapacidad para producir conocimiento científico, recursos que se le privan, se nos critica que las universidades latinoamericanas no estamos en los rankings de prestigio, esos rankings que elaboran los norteamericanos, creo que ustedes los conocen, los elaboran ellos y ellos se ponen en el primer lugar. Es justo, si ellos elaboran el ranking, las universidades americanas debieran evidentemente aprovechar esa gran oportunidad que si ellos lo hacen, ellos lo acomodan. ¿Qué pasa si nosotros construimos un ranking de universidades en la perspectiva del sur, en la perspectiva transformativa? ¿Qué indicadores podríamos en valor? ¿Qué tipo de señales? ¿Qué tipo de elementos culturales que sostengan una pauta de apreciación de la competencia, de la relación de la universidad con su historia, con su gente, la capacidad de enraizamiento? Porque los modelos de evaluación que los americanos tienen no consideran ninguna conexión de las universidades, sino la capacidad que tienen las instituciones para fotocopiarse con ellos. Y entonces los sistemas de evaluación y los sistemas de acreditación nacionales e internacionales, los nacionales que derivan de eso, son sistemas que fotocopian. Y las autoevaluaciones y las acreditaciones, en el caso de Chile, es la capacidad o no que las universidades desarrollen con sus recursos académicos y profesionales para fotocopiarse con las que están acreditadas. Entonces, esa idea de proyecto universitario, de comunidad universitaria, no existe, porque pareciéramos que desde sistemas de control, ¿no?, autoritarias, centralizadas, que ni siquiera le importa la docencia. Yo conozco universidades que no se han acreditado y que académicamente son magníficas, que trabajan con sus alumnos, que forman profesionales críticos. Y conozco universidades privadas que se han acreditado por 7 años, que tienen inversiones millonarias, que han construido unos edificios preciosos y que los profesores siguen haciendo programas, son transmisivos, memorísticos. A nadie le importa, porque no le importa lo humano, le importa lo económico. En ese mismo sistema se reconoce que las prácticas que yo he señalado lo que hacen es reforzar la exclusión académica y con ello la segregación de las profesiones. Y esa exclusión universitaria, las universidades como agentes de exclusión social, es el centro de mi propuesta esta mañana. Siendo que este es el marco sociohistórico, la idea que el cambio no puede sustentarse sino en los proyectos universitarios de universidades empoderadas. Y ese cambio hay que mirarlo entonces desde las prácticas de formación. Refundar con prácticas inclusivas, interculturales, y que el árbol, y este ya es como una plegaria, que el árbol del siglo XXI nos dé sombra para refundar prácticas universitarias inclusivas. Ahora, vamos a pasar a la parte propositiva, para no quedarnos solo como habladores, críticos, que ven lo puro malo, ¿ya? Hay dos ideas para pensar una reconceptualización del proyecto universitario y de los proyectos de formación. Por una parte, reconceptualizar la formación universitaria significa incorporar la ética socioformativa. Vamos a ver más adelante algunos casos en que vamos a ver que es un imperativo histórico. Y, evidentemente, una actitud epistémica que es asumir la transformación universitaria rompiendo la dependencia del conocimiento. Y la segunda perspectiva es proponer componentes para una matriz de intervención y cambio cualitativo. Y es la propuesta con la que yo voy a cerrar hoy día mi exposición. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la representación de lo que podría ser el sistema universitario. Puede que sea un poco distinto, pero si nosotros le decimos a alguien, dibújame el sistema universitario,
va a poner en primer año una base más ancha y va a ir creciendo de manera piramidal. Nosotros sabemos, por los años que tenemos, que hay pirámides de distinta naturaleza y de distinta conformación. Pero en general la idea es que el sistema universitario se construye así. Ahora, lo dramático es que contiguo al sistema universitario en su desarrollo, se desarrolla una segunda pirámide invertida, que son los excluidos del sistema universitario. No es posible el desarrollo piramidal de la composición del sistema universitario si no hubiera contiguo. Ya empezamos con los problemas de la tecnología. En verdad soy yo que apreté el botón que no correspondía. Y esto es muy importante, porque en los excluidos universitarios están los miles y miles de personas que estuvieron en la universidad 1 año, 2 años, que no completaron sus profesiones y que hoy día forman parte del grupo de trabajadores, de empleos mal remunerados, etcétera, ¿no? Entonces, en esa realidad, la docencia universitaria trabaja en un doble vector de productividad académica. Por una parte, las tareas que desarrollamos los docentes en el marco de la universidad, podemos decir que hacemos un trabajo orientado a la profesionalización de nuestros alumnos, sobre todo a nivel de licenciatura. Y no nos fijamos en los invisibles, porque la realidad es que los profesores, las comunidades académicas, no nos hacemos cargo del fracaso pedagógico que nosotros producimos. Tenemos que reconocer, porque no tenemos incorporado el valor de la inclusión, no tenemos incorporado en la medida que tiene que estar incorporado el valor del otro, porque los modelos con los que trabajamos desde el planeamiento curricular hasta la evaluación sumativa es excluyente. Yo aprendí en el año 71, ¿cómo se llama? De ontología, un sistema científico de evaluación. Aprendí a hacer test, a evaluar por objetivos, a construir curvas de distribución, a validar los exámenes. Y durante años a mis alumnos en un liceo secundario les apliqué la ciencia. Y la ciencia consistía en que la prueba me tenía que dar una curva de Gauss lo más perfecta. Entonces, como el modelo era mentiroso, a Bloom se le ocurrió la teoría del doble sigma, para poder recuperar algunos, si no, nos íbamos a quedar sin alumnos. Y entonces, el problema no era evaluar, sino el problema era el reforzamiento. Entonces, toda la docencia se concentraba en el reforzamiento, que se parecía al fresco, al cuadro que Miguel Ángel pintó en el fondo, en la pared del fondo de la Capilla Sixtina, en que está arriba Dios, luego los apóstoles, y en fin, los buenos, y luego una cantidad enorme de humanos tratando de subir. Y el reforzamiento y el método de la pedagogía por objetivo se considera, y todavía se aplica. Y nosotros nos vamos a la casa tranquilos, con la conciencia, porque mi examen fue exitoso. No pueden aprobar todos, tampoco pueden salir mal todos. Y entonces distribuyámoslos. Y entonces hacemos como que evaluamos. Y estamos completamente alienados, porque entre nosotros y nuestros alumnos hay un plástico. Hacemos docencia plastificada, no los tocamos. ¿Por qué? Somos científicos, somos técnicos, somos profesionales, y el sistema de medición para evaluar aprendizajes funciona como una pared. Entonces, nosotros
vamos produciendo, ¿no?, esta exclusión, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta, pero así es, las estadísticas lo conforman, que en la parte superior de la pirámide, los profesionales que se van a incorporar al mercado de trabajo, en el caso de Chile, lo hemos medido, el 80% de los que se titula corresponde a las élites, a hijos que vienen de la gente poderosa, de los aristócratas, de los oligarcas. Es decir, la universidad pública y la universidad en general funciona entonces en esta lógica y en esta realidad preferentemente para formarle los hijos a las personas poderosas. Yo digo, ¿por qué no podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, pero podríamos también titular, graduar alumnos que tengan origen socioeconómico bajo, graduar a los hijos de los trabajadores, de los campesinos, que esos ya no están ahí, esos quedaron enredados en la educación secundaria o en la educación básica o primaria. Yo podría darle cifras, pero sería extenderme en una rama de la exposición que sería. Pero créanme que esto señala el tipo y la forma como nosotros trabajamos, ¿ya? O nos hacen trabajar, consciente o inconscientemente, el vector de productividad académica. Esto es lo que hacemos. O podemos decirnos, representarnos que esto es lo que hacemos. Desde esta lectura, entonces, existe una dimensión ético-social y ético-formativa que nos interpela, ¿no?, para refundar el sentido y función de la docencia universitaria. De ahí, entonces, que cambiar la docencia, no hablemos de mejorar la docencia, de cambiar, de refundar la docencia, de empoderarnos, de asumirnos en un proyecto universitario nuestro. Los académicos universitarios nos hacemos cargo de nuestras universidades. Bueno, necesitamos hacer ese proceso de resignificación y de reconcienciación de la labor universitaria y de los efectos que tenemos. No podemos hacer docencia de espalda a la realidad social. A lo menos miremos desde la ventana de las salas de clase hacia la calle, veamos gente que va pasando, pero pensemos que la universidad pertenece a nuestra república, a nuestros países, y que nosotros somos los bendecidos por estar ahí en lugares privilegiados, no para sancionar a los pobres y favorecer a los que tienen, sino para formar humanos inteligentes, racionales. Si no tenemos gente pensante, no vamos a poder producir conocimiento, no vamos a poder tener desarrollo, las tecnologías que vamos a usar siempre las van a hacer otros, las ideas y las lógicas de funcionamiento las van a determinar otros, y no es posible. Nosotros somos mucho más que eso. Y nosotros podemos tener a nivel planetario una alteridad académica, científica, que nos incorpore a todos, que no excluya a nadie, mucho menos a nuestros ancestros y nuestro patrimonio intercultural. Bueno, entonces hay preguntas generadoras, esto es de Pablo Freire, ¿cómo cambia la condición ético-docente? ¿Podemos asumir la exclusión resignificando las prácticas? ¿Y de qué manera podemos afectar ese binomio? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Y entonces no se trata de ponerle buena nota al que está a punto de fracasar. No es un problema de nota, es un problema de cambiar y modificar la interacción didáctica y pedagógica para ayudarle a aprender. Todos podemos aprender y todos aprendemos desde que nacemos hasta la muerte. Lo único que no podemos comunicar los aprendizajes del nacimiento es porque no tenemos conciencia ni desarrollo del lenguaje, o cuando nos morimos porque después de muertos ya no podemos hablar. Pero el resto de la vida es un itinerario de formación. La formación continua no hace sino adaptarse a la naturaleza humana, social e histórica. Nuestra hipótesis entonces es que el cambio en la naturaleza cultural, profesional y pedagógica de la docencia universitaria se determina en los modos como se asume o se resuelve la siguiente contradicción. Primero, el carácter y condición de las políticas públicas que las contiene y define desde patrones jurídicos y normativos.
hay políticas públicas que están con nosotros, sobre nosotros y que son referencias para nosotros. Pero por otro lado está la comunidad universitaria y está la fortaleza del proyecto universitario, ¿no?, que desarrolla usando su autonomía académica y sus proyectos de formación. La política pública tiene una racionalidad administrativa, la política universitaria tiene una racionalidad académico-docente. Los modelos de gestión que nos están llegando nos quieren convertir en simples operadores, ¿no? Casi en los liceos, por ejemplo, casi nos dicen lo que el profesor tiene que enseñar día a día con el famoso manual que Santillana vende 4 millones de ejemplares y que cuestan como 50, una cantidad, como 8, 10 dólares en Chile, lo que es una cantidad enorme. Y es porque el ministerio dice que ese es el manual que hay que usar. Y entonces es una cosa terrible porque las familias se gastan de repente 400, 500 dólares en los puros libros y materiales para el niño, habiendo soporte informático, donde sí ahí puede operar la tecnología. Bueno, la fortaleza del proyecto universitario. Nosotros somos empleados de las universidades, no nos reconocemos, cada uno vive en su departamento y cada profesor vive en su asignatura, no hablan los profesores en una misma carrera, cuarto año de comercio, tercer año de psicología, los profesores de tercer año se reúnen casi obligatoriamente, no hablamos entre nosotros. La docencia se imparte en compartimentos estancos. La cultura de la fragmentación, la cultura de no escucharnos, de no vernos, de no oírnos, es precisamente el mecanismo de control que las políticas institucionales neoliberales utilizan como campo fértil para hacer de las universidades lugares de negocio en lugar de ciencia y cultura. Bueno, tengo que cambiar, perdón. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Voy a ir rápido ahora. Primero, de un nuevo rol sociohistórico para la universidad, ¿no? Hoy tenemos una universidad segregante, segregada y segregadora. En mi país, hace 80 años que se discute política universitaria y el tema central de la discusión es el acceso a la universidad, el ancho de la puerta para entrar a la universidad. Si es un tipo de prueba, si es otro tipo de prueba, si es un tipo de puntaje. Y nadie discute respecto a la calidad profesional y las competencias de los que salen de la universidad. Entonces, una universidad segregante, porque deja fuera a quienes tienen inteligencia y capacidad, segregada, porque internamente tenemos clases sociales en la universidad, los doctores somos como los generales, y va ahí cambiando, y si me miran mal, yo casi nomás, y saben que yo soy doctor, entonces hay clases sociales en la universidad, y no es posible. No es posible tener universidades con clases sociales. No es posible tener un colega que le tocó hacer su doctorado en alguna de estas universidades prestigiosas y en verdad cuando él viene a trabajar él no camina, vuela en su universidad. Debiéramos hacer como hacen los ladrones cuando se ponen de acuerdo entre pandillas para hacer un robo. Cuando negocian, la alianza se desnuda. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Debiéramos hacer docencia desnudos, ¿no? Para poder vernos en nuestra naturaleza. Y si no desnudo de ropa, a lo menos entender que lo importante son las relaciones humanas. Y que mientras más alto yo estoy, más en la humildad que debo mostrar con el que tiene menos y el que sabe menos. Pero no, vivimos en compartimentos estancos, fragmentados, no hablamos entre nosotros. Solamente disputamos cuando hay elecciones para jefe de departamento, decano, etc. Entonces, eso impone pensar racionalmente y comunitariamente en nuevas formas de diálogo, ¿no? Pero también hay que pensar en la nueva misión para la universidad. Pasar de una universidad para la docencia, la investigación y la extensión, que viene como herencia del Manifiesto Liminar de Córdoba, la reforma universitaria en Argentina de 1918, que ya cumplimos 100 años el año pasado, en junio, ¿no? Pasar a una universidad sustentada en la formación, no en la docencia. La docencia implica poner al enseñante en el centro
de la condición académica. La formación no, porque la formación es poner la interacción pedagógica y de aprendizaje que resulta de esa combinación. Hablar de docencia inmediatamente excluye a los aprendientes y excluye los tipos de conocimiento, porque deja y legitima y valida al docente como la única puerta de entrada del saber. Y están los estudiantes con sus lápices y sus cuadernos esperando que el profesor diga cosas para empezar a anotar. Y el profesor empieza a hablar y ellos van anotando. Y uno le dice al otro, fíjate que esto va a salir en la prueba. Y ellos anotan y lo subrayan, como que los labios del profesor fueran sagrados y al pasar las palabras de su sistema fonético a la lengua y a los labios, éstas se transformaran en conocimientos científicos, sólidos, serios, en palabras sagradas, que hay que retener, que hay que reproducir, que hay que memorizar y que luego hay que activar y aplicar. Entonces, eso sucede. Hemos visitado tantas universidades y, como decía un amigo mío, los profesores que estamos formando en la universidad, que son revolucionarios en la universidad, se toman la universidad, van a todas las marchas, cuestionan a los profesores, tratan de echar de la universidad a todos los profesores. Cuando se convierten en profesores y van a hacer clases, hacen clases como lo hacía su profesora primaria. Y esto no es sino que es una situación para reflexionar. ¿Cómo es posible? En la universidad nos exigían los conocimientos más avanzados, las ideas más luminosas, y luego cuando se van a trabajar en una escuela, en una población pobre, ¿no?, con hijos de indigentes, etc., funcionan como funcionaban cuando ellos eran alumnos. Entonces, la nueva identidad universitaria tiene que ser esta de una universidad intercultural. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad es la relación, es la hegemonía de dominación del conocimiento. Yo defino la interculturalidad desde la perspectiva del conocimiento, no de la relación sociocultural, étnica, social, sino cuál es el conocimiento hegemónico en esas comunidades. Discutíamos ayer a propósito de una comunidad indígena en Oaxaca, a propósito de la investigación que presentaba la profesora Alicia Rivera, y se veía clarito la condición, pero esta condición de dominación intercultural que nosotros hacemos, por ejemplo, con los pueblos indígenas, o que hacen los ricos con los pobres, o que hacemos siempre, de intentar hegemonizar la capacidad de significar la realidad, también se nos da a nosotros en relación a los países del norte, ¿no? Ellos nos dan el sentido y el rumbo, en muchos casos, que tiene que tener nuestro itinerario. Entonces, para desarrollar un proyecto de formación docente, hay que mantener la perspectiva de mejoramiento de las competencias, procurar el diálogo de 3 dimensiones que intervienen y diseñar la arquitectura de la formación del docente. Hay un grupo de trabajo en España que lidera colegas de distintas universidades, donde está Miguel Ángel, que me han invitado a participar, tienen un seminario que están intentando desarrollar un formato, una mirada, una lectura de lo que podría ser entonces esta arquitectura de un proyecto de formación docente de calidad autónomo, fundado en la producción de conocimiento y en la investigación. Nosotros también lo podemos hacer. Bueno, está el Proyecto Nacional Universitario. El Proyecto Nacional Universitario corresponde al modelo de educación superior que privilegia, ¿no?, la política pública en cada país. Está el Proyecto Institucional Universitario, que corresponde al ámbito de la gestión académica, las políticas públicas y la universidad. Bueno, ahí hay un diálogo, ahí hay una tensión. La racionalidad del proyecto institucional normalmente es una racionalidad de gestión, mientras que el tercer dialogante en esto es el proyecto profesional, que concierne a proyectos profesionales de conocimiento de los sujetos de la formación o de la docencia universitaria. El proyecto profesional funciona con una racionalidad profesional, una lógica profesional.
Cuando el profesor cierra la puerta de su sala de clase, o aula, como le llaman ustedes, o como sea, o salón de clases, queda en la intimidad de la interacción con sus alumnos, con sus estudiantes, con sus discentes. Y esa es la pedagogía real, esa es la escuela real, esa es la universidad real, a la que los investigadores, con todas las mañas que tenemos aprendido, no podemos tocar, no podemos llegar. Lo que hacemos son investigaciones sobre las representaciones que los docentes tienen sobre sus prácticas de docencia, pero hay una reconstrucción, hay una reelaboración, esa intimidad, aunque pongamos cámaras televisivas al interior, el funcionamiento, el significado, los sentidos de esa relación, nos cuesta mucho capturarlo, no lo conocemos, nos cuesta saberlo. Y cuando somos nosotros los profesores, nosotros le imprimimos el sentido a esa interacción en esa intimidad. Que mis estudiantes se reían, que acordamos mover las sillas y las mesas, y llegó el inspector a la puerta a golpearme la puerta diciendo: es inconcebible que tú hagas que tus alumnos se comporten mal, metan ruido y alteren el trabajo de tus colegas. No te lo puedo aceptar. Y lo que nosotros hacíamos era modificar el espacio para poder darle a los estudiantes una perspectiva distinta que estarse mirando la espalda. Bueno, entonces cuando a mí me decían lo que tenía que hacer, en Chile, en la época de Pinochet, varios militares se fueron a Chicago a estudiar con Bloom y volvieron con su doctorado de la Universidad de Chicago. Y ellos consideraban que aprender la pedagogía por objetivo y la planificación de la enseñanza, o la planeación, como le dicen, era ser profesional. Y empezaron a formar a miles, decenas de miles, en el uso de la planificación. Y en cada escuela instalaron un profesor mayor o más formado, mejor, en una unidad técnico-pedagógica. Y los profesores están obligados cada año a presentar sus planificaciones a su colega de lo que van a hacer en su asignatura durante el año. Bueno, la realidad es que todos llevan sus planificaciones, repiten las planificaciones de otros y en la sala hacen lo que ellos quieren. Lo hacen como ellos quieren. Y tratan... Entonces, hay dos escuelas. Una escuela formal de la gestión y una escuela real de los actores, de los sujetos. Entonces, si nosotros miramos la transformación universitaria desde el proyecto profesional, que es de donde yo estoy hablando, desde las prácticas profesionales, vemos una cosa completamente distinta, ¿no? Vemos un conjunto de paraguas sobre nosotros, pero también entendemos que sin la política pública, sin comunidades que se gestionan en unidades universitarias o escolares, no podemos transformar. Pero la lógica, la tinta que se le quiere imprimir al proceso, desde las prácticas de formación, van al rescate del sujeto, sus aprendizajes y su historia. Entonces, ideas para un proyecto de formación docente. El proyecto nacional funciona desde los marcos regulatorios, la supervisión y acreditación y control de gestión. El proyecto institucional universitario funciona desde la intervención y mejoramiento de las prácticas de formación. Es otro universo, es otra lógica. Y el proyecto profesional funciona desde el proyecto de formación y el proyecto de conocimiento del docente. La evaluación de la docencia, la integración y la producción de saberes. Esos son indicadores variables que funcionan en cada uno de los estadios, ¿no?, del funcionamiento de estas lógicas profesionales, públicas y de gestión. Cuando analizamos la mejora de la docencia y escuchamos a las universidades o a los grupos de formación, hemos logrado identificar 3 niveles de demanda. ¿Qué nos piden? ¿Qué le pide la institución a quienes, desde ella misma o especialistas contratados, debieran ver y dedicarse para mejorar la calidad de la docencia, mejorar el funcionamiento académico, mejorar la universidad? Hay un primer nivel de demanda desde la institución que normalmente se orienta a la actualización y familiarización del cambio desde el paradigma enseñante al paradigma aprendiente. Hay un segundo nivel de demanda que ya se trata de asegurar niveles óptimos de transferencia e integración de saberes. No da lo mismo
la formación de profesores novatos, de profesores avanzados o de veteranos en la investigación. Y un tercer nivel de demanda de intervención es acompañar las innovaciones sucesivas en la formación, intervención e investigación universitaria para la gestión de proyectos. A partir de ahí, nosotros tenemos, yo llamo a tener presente que de pronto los diálogos se interrumpen y no se entiende porque algunos de estos niveles de política pública, de gestión institucional o de proyecto académico intentan imponer su lógica a los demás. Y entonces, estas lógicas se expresan en la lógica de la gestión académica del currículo fuera de la sala de clase. Pero también hay demandas desde la lógica profesional. Un primer nivel de demanda impone el cambio desde la cultura enseñante al paradigma aprendiente. Un segundo nivel de demanda es asegurar el proyecto profesional, la formación posgradual y el proyecto de conocimiento. En función de estos ejes de formación, ubicamos su demanda en función de los diversos niveles de formación. Docencia de pregrado, docencia de posgrado, formación doctoral o investigación avanzada. Esta es lo que yo llamo la lógica profesional y la lógica personal. Entonces, podemos representar en un modelo de la pedagogía situacional y de la ruptura que cuando hablamos de formación, nosotros tenemos dos vectores. Primero, el vector del proyecto institucional, lo que se propone con términos de cambio en el inicio y, evidentemente, lo que se espera en términos de cambio. Pero nosotros tenemos también un segundo vector, que son los profesores o los sujetos que van a ir a la capacitación o a la formación, o que son parte de una formación en licenciatura, maestría o doctorado. Y en este caso, la lógica del sujeto no es la lógica de la institución. La lógica del sujeto normalmente se relaciona en el inicio de su práctica con una intención, modificar su práctica. Él va a la formación sabiendo que implícitamente o explícitamente, ¿no?, la demanda es para hacer las cosas distintas, para transferir a mis prácticas o simplemente para asumir nuevas tareas. Y al final de la formación nosotros podemos decir que él debiera concebir o tener un proyecto profesional o un proyecto de conocimiento. Y entonces estos dos vectores son los que nos señalan el campo de la práctica de la formación. Y nosotros hemos identificado ya, ¿no?, cada uno de estos espacios. Evidentemente, en ese ámbito ponemos la formación inicial o de actualización, porque se ubica en el cruce del inicio de la formación y de lo que la institución desea, ¿ya? Hay un movimiento imaginario en que los sujetos de la formación van circularmente moviéndose, ¿no?, alrededor de las distintas realidades de formación. En un segundo espacio, ya avanzada la formación, podríamos decir el actor incluido en un proceso, hay una transferencia al campo de las prácticas de formación. Yo podría contar anécdotas que son importantes. Por ejemplo, ya en breve, una escuela rural, había profesores sin título y una universidad ofrecía un programa especial de 3 años, los fines de semana, y bueno, y los colegas le dicen a una persona, no seas tonto, aprovecha, anda. Nosotros tuvimos 5 años en la universidad, ya tienen 3 años, te van a dar el título. Bueno, y este estudiante comenzó a probar, bueno, en ese momento la formación se elevó a 4 años, a 8 semestres, pero a medida que él iba avanzando, el sistema de trabajo en el programa le exigía que él contara qué hacía en la escuela a partir de lo que él aprendía en la universidad, para tratar de dar respuesta en la universidad a los problemas que él traía de la escuela. Y una de las cosas que él contaba era que sus colegas, cuando él comenzó a dar opiniones en los consejos de profesores, opiniones técnicas, conceptuales, sus compañeros le dijeron, va, y este ahora que está estudiando cree que sabe más que nosotros. Es decir, evidentemente eso muestra la forma como funciona y cómo circula.
Entonces, este actor en proceso va y viene de su práctica y por lo tanto es capaz de cuestionar su práctica con lo que aprende en la universidad y cuestionar la universidad con problemas reales de la práctica. Ya en el término de la formación, ya podemos hablar, si es que la formación se ha completado, ¿no? Un campo de sujetos de la innovación, gestión autónoma del cambio, cercano, ¿no?, a la demanda del proyecto y a lo que se espera en términos de cambio. Y esta parte, resignificación y reapropiación de las prácticas de formación, corresponde ya a la salida. Yo no veo la misma escuela que veía cuando fui a la escuela que veo cuando terminé mi programa de formación. Es distinta. Las relaciones son distintas. Sé leer, sé descodificar, veo cosas que antes no veía, puedo comprender. Y por lo tanto, esa escuela ya no la defino como la definía al inicio de la formación. ¿Ya? Y eso se llama resignificación. Bueno, yo aquí hice una matriz que puede ayudar a las personas que se interesan en formar la formación de formadores, como el hermano Lorenzo que estaba por aquí, acá, y que nos puede ayudar para orientarnos en un campo de práctica. Yo he puesto en un vector las necesidades que pueden presentarse en una institución. A mí me invitó el Consejo de la Probidad Ecuatoriana para ayudarles a diseñar un plan de formación y de capacitación en probidad a los funcionarios públicos del Ecuador. Y yo usé esta matriz y se les aclaró absolutamente lo que querían, los límites y las posibilidades de ese tipo de formación. Tenemos entonces necesidades desde la institución, que son nuevos objetos de gestión académica. En el caso de una institución como esta que yo mencionaba en Ecuador, el tema de la probidad, la gestión, la lucha contra la corrupción y que los funcionarios aprendieran entonces un trabajo probo y que las relaciones que ellos desarrollaran pudieran efectivamente ser juzgadas favorablemente por la ciudadanía, que era los que recibían las atenciones de ellos. En el segundo caso, necesidades desde la formación, ¿ya? Y esto es una matriz universal para las universidades, para las escuelas, para las empresas, para las instituciones públicas. Entonces, nosotros podemos identificar 3 campos de demanda. El primero, cursos o formaciones que solo se dediquen a que los sujetos que participen ahí puedan conocer y comprender nuevas prácticas de formación. ¿Ya? En el segundo caso, o sea, ahí hay casi cursos de familiarización con nuevos objetos de trabajo o nuevos objetos de aprendizaje. En el segundo estatus o nivel, ya se trata de cursos que se orientan a transferir e integrar nuevos saberes, ¿no?, en nuevos entornos de formación. Aquí ya aparece el concepto de la innovación. ¿Por qué? Porque se trata de traer nuevos saberes que van a ser transferidos, usados en las nuevas acciones en el campo del trabajo. Nosotros hicimos ya hace muchos años una investigación doctoral también, que la dirigí yo, de un esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación chilena capacitando profesores en el verano, porque había un cambio curricular y era necesario que los profesores conocieran el nuevo currículo, las nuevas lógicas para transferirlas. Tomamos como muestra varias comunas, tomamos como muestra varios profesores, hicimos una secuencia de profesores novatos, de profesores experimentados y de veteranos, cruzamos todo eso y uno de los descubrimientos más importantes es que prácticamente no había transferencia, ¿no?, de esa formación a las aulas. Los profesores seguían haciendo lo que ellos querían hacer, trabajando con sus alumnos del modo que ellos querían trabajar, porque eran métodos que les funcionaban en los entornos en que ellos se encontraban. El tema de la transferencia de lo que aprendemos en las capacitaciones a la práctica hay que ponerlo bajo cuidado, porque no tiene sentido hacer cursos de formación si luego no hay transferencia de aprendizaje. Lo que significa no solamente que el sujeto que hace la transferencia, que normalmente es docente, no nos preocupemos
del impacto y de la relación que genera en los otros sujetos, los receptores de esa transferencia. Entonces, de pronto, si no nos preocupamos de que el profe que fue al curso lo haga, menos nos vamos a preocupar. ¿Y para qué hicimos la capacitación? ¿Para qué la universidad gastó el dinero? ¿Para qué el ministerio gastó el dinero? ¿Para qué la institución gastó el dinero? No para que ese profesor aprendiera nuevas cosas, que claro que tiene que aprenderlas, porque si no la aprenden, ¿cómo llegamos? Sino para que la naturaleza de la acción pedagógica, didáctica, interactiva, de aprendizaje, enseñanza, evaluación, se modifique en el sentido de los valores y de los principios académicos que a nosotros no nos interesan. Y el tercero, ya en un nivel más avanzado, donde la formación busca desarrollar gestión de la innovación y proyectos de formación. Y en el caso de la formación de los sujetos de las instituciones, también hemos identificado 3 niveles que son progresivos, que son iniciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema con la llegada de la computación a algunos sectores de trabajo y nuestras viejas compañeras o compañeras mayores le cuesta poner el dedo en la tecla correcta y cada vez que vamos el sistema se cae, esto no funciona. ¿Cómo incorporamos? ¿Cómo lo hacen los bancos? Los bancos echan a todos los empleados y contratan empleados nuevos. Y están constantemente contratando empleados recién egresados de las universidades y los otros, poca vida profesional tiene alguien en un banco, porque a ustedes 4, 5, 7, 10 años no va a sobrevivir. Son lógicas de cómo se implantan innovaciones y cómo funciona el cambio. Esas cosas no las inventaron los mexicanos ni los chilenos, esas cosas vienen de un poco más al norte. Entonces tenemos la formación inicial, ¿no? De nuevo la formación de posgrado y tenemos luego, no veo de aquí, la investigación avanzada. Entonces, en términos de oferta de formación, tenemos 3 niveles, con distinta complejidad. Y entonces, lo que nosotros hemos hecho es que si la demanda de la institución está en el primer nivel y desea una formación inicial, los planes y el enfoque formativo nuestro debiera basarse en esos criterios. No los voy a repetir porque es muy largo, ustedes pueden verlo, va a quedar aquí este trabajo para que lo tengan, ¿no? Y lo mismo sucede si esa misma institución de formación inicial desea formas más complejas de formación, ¿no? Y de innovación. En el caso de la formación posgradual ocurre algo similar. El cruce de los distintos vectores nos va a dar la condición y el carácter de la formación. Por lo tanto, la transformación no es lineal, sino que es sistémica y corresponde adaptarlas a las racionalidades profesionales, a las racionalidades científicas y a las racionalidades técnicas. No se trata de decir vamos a hacer un curso de esto. No se trata de decir vamos a hacer esto. No se trata de decir vamos a mandar a un profesor a estudiar esto. Se trata de, ojalá, bueno, en estas lógicas que yo he desarrollado y que he difundido un poco por toda América Latina, se trata de entender la racionalidad del funcionamiento, porque el cambio, la innovación, se sustenta en una idea de proyecto. Los empresarios han instalado la idea de emprendimiento. Los académicos, docentes e investigadores hablamos de proyecto, en los términos que Paulo Freire definió proyecto. De manera que aquí completamos la presentación y que esto puede ser evidentemente una contribución para ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo? Ah, está copiando. Pues espérate, ¿cómo voy a volver aquí? Para no dar todo. ¿Ves? Espérate. Lo mejor es que esto va a quedar aquí, a disposición de ustedes para que lo puedan copiar o se pueda transmitir por internet. Bueno, es cierto que es un poco árida la primera parte, media dolorosa. La segunda es como media esperanzadora, media épica, y la tercera es brutalmente pedagógico-técnico, diría yo, pero lo que queremos hacer es cambiar el mundo desde nosotros.
convencernos que el mundo lo podemos cambiar nosotros, que podemos construir universidades adaptadas a nuestra condición humana y cultural y que nuestros países tienen que sentirse orgullosos de tenernos como sus profesores, sus investigadores y sus sabios. Estimadas colegas y colegas, muchas gracias. Yo me tengo que volver para allá o para acá. Ya, disculpen. Muchas gracias, doctor Moya. A continuación, daremos unos minutos para preguntas y respuestas. Las señoritas edecanes entregaron a ustedes papeletas para hacer preguntas. Les pido sean tan amables de levantar la mano quienes tengan preguntas elaboradas para que las edecanes las trasladen al escenario. Por cuestiones de tiempo vamos a recibir las preguntas, si las entregan por favor, se las vamos a dar al doctor para que luego las responda. Agradecemos a ambos sus intervenciones y le pido subir al escenario al maestro Francisco Alejandro Enríquez Torres, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, quien hará entrega del reconocimiento al doctor Moya por esta interesante disertación, que nos abrió una mirada hacia el reto de ser docente en la actualidad, y a la doctora María Enriqueta Mancilla Rendón por el apoyo en la moderación. Muchas gracias. Me voy a permitir leer el texto de la constancia. Constancia al doctor Carlos Moya Ureta por haber impartido la conferencia magistral en el Simposio Internacional de Docencia Universitaria en la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México, a 26 de julio del año 2019. Firma su servidor Alejandro Enríquez y la doctora Alicia Rivera. Un aplauso para ellos, por favor. Les pido tomen sus lugares. En este momento tomaremos un receso de 20 minutos en Terraza 1, donde disfrutaremos de servicio del café. Me permito antes dar algunas indicaciones. Al concluir el receso, continuaremos con